un fiscal imputó a otro fiscal. En este caso, el que imputa es un fiscal varón y la imputada es femenino. Para que se entienda nomás, ¿verdad? Un caso que esta es la señora imputada, se llama Ana Girala y la denuncia es sumamente grave. La están acusando de formar parte de un esquema para facturar, ¿verdad? En los casos que caía en su oficina, por lo visto, pedían directamente plata, ¿verdad? En un caso en particular hicieron la denuncia, pidieron 25 millones para una salida procesal a un chico que estaba con un tema grave, ¿verdad? Y el papá, que no estuvo de acuerdo con el asunto de pagar, se fue, hizo la denuncia. El fiscal Omar Legal seguramente recurre a un juez o un magistrado que le da la orden y se hace lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Se intervienen los teléfonos, ¿verdad? En fin, y a partir de ahí después hicieron la intervención en la fiscalía y detuvieron a un asistente fiscal y creo que eran 2, 3 profesionales del derecho que estaban ahí operando para el tema. El asunto es que después, pasando los días, chequeando todas las evidencias, el fiscal legal, por lo visto, pudo tener la evidencia de que en realidad la que comandaba aparentemente todo el esquema era la propia titular de esa oficina del Ministerio Público. Qué fuerte, che. Realmente que... esta señora. Esa es la imputación. La señora Girala, ¿verdad? Según lo que dice la imputación, seguramente nos dará los detalles. Vamos a ver si nos puede dar los detalles el fiscal Omar Legal, ¿verdad? Porque hay cosas que se guardan para la investigación. Y sí, está Ricardo con el agente fiscal Omar Legal. Adelante, Ricardo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Estamos justamente con el fiscal de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Omar Legal, que está llevando justamente esta causa que involucra a la fiscal Ana Girala, que ya ha sido imputada, incluso ya tiene ya también la fecha de imposición de medidas para el 9 de marzo. Y bueno, fiscal, queremos conocer un poco también esta causa, ¿verdad? Ya lo habían realizado un allanamiento en la unidad fiscal de la ciudad de San Lorenzo. Habían sido imputadas primeramente sus funcionarias y ahora también sale lo de la imputación de la fiscal Ana Girala. Sí, es así. Buenas tardes para todo el equipo, también para la audiencia. Tenemos que, como bien dijiste, tenemos que retroceder en el tiempo de la denuncia. La denuncia la realiza el padre de un procesado, quien estaba imputado y acusado por 3 tipos penales bastante graves, entre ellos tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y perturbación de la paz pública, que tiene que ver con la tenencia irregular de armas. En el marco de esa investigación, una abogada se habría acercado en su momento al padre del procesado a fin de ofrecerle una solución y una supuesta conexión con la unidad fiscal. En ese momento era el turno dentro de corrupción. Es así donde ingresa esa causa. Posteriormente nosotros en este tipo de causas lo que vamos a hacer es elevando, de acuerdo a los medios probatorios que vamos adquiriendo, las responsabilidades en cuanto a la conducta. Eso le explicamos. Evidentemente nuestro primer objetivo punitivo fue la abogada en sí por un tráfico de influencias, el cual no necesita necesariamente ni siquiera que esté enterada la fiscal. El solo asumir esa vinculación con una autoridad de esa índole ya hace que se subsuma en ese tipo penal. Y eso lo explicamos. Hicimos el operativo donde fue grabada la conversación con la secretaria fiscal Griselda Hacha. En ese momento ordenamos la detención de las 2 abogadas que eran las que estarían intermediando en esa causa, también de la secretaria fiscal, e incautamos los teléfonos celulares de los mismos. A renglón seguido lo que hicimos fue solicitar la extracción de esos teléfonos celulares y ya esta semana tuvimos la extracción. Hoy, esta mañana muy temprano, hicimos la copia espejo en el juzgado penal de garantías a cargo del doctor Del Mas, del celular, de uno de los celulares que era específicamente de Griselda Hacha. Y esto se daba en coincidencia con un pedido de revisión de medidas de estas 3 imputadas inicialmente. Nosotros hicimos la revisión de los chats y ahí pudimos corroborar de que esto era, en realidad, los hechos inicialmente denunciados eran la punta del iceberg realmente de toda una organización
que estaba haciendo o que estaba utilizando causas penales y la unidad penal en sí de San Lorenzo para beneficios propios. Entonces pedimos inicialmente el rechazo de esa revisión y por otro lado empezamos a trabajar rápidamente sobre la imputación, y esto utilizando un poco dentro de la línea investigativa una estrategia en atención a que sabemos que después vienen las dilaciones, recusaciones y ese tipo de cosas. Ellos saben lo que hay en los teléfonos, entonces teníamos la posibilidad de algún tipo de frustración. Hicimos la imputación el día de hoy en contra del agente fiscal, de otra asistente fiscal, Cristi Magalí, y también del abogado que justamente estaba ejerciendo la defensa de Griselda Hacha. Él estaba hoy en la revisión y posterior a cuando ya realizamos la imputación lo imputamos también a él, y en torno a todo ordenamos la detención, menos de la fiscal por sus inmunidades, y solicitamos la prisión preventiva. Ahora, la fiscal, ¿cuál era su papel y su rol dentro de este esquema? Bueno, para hablar de eso primero tenemos que partir justamente de los hechos investigados y de los tipos penales imputados. Imputamos el tipo penal de cohecho pasivo agravado, que justamente le corresponde la conducta o la responsabilidad, le correspondería a la fiscal y a las funcionarias. La fiscal es la que tiene el dominio de la acción y es la que organizaba también o habría organizado todo el esquema, y ahí es donde tomamos la decisión, porque se reúnen los elementos del tipo como para imputar por asociación criminal. Esto se da porque no habría sido la única causa en la cual habrían actuado de esa manera y buscando beneficios patrimoniales, y posteriormente al abogado que fue imputado dentro de la asociación criminal, justamente porque había causas que nosotros pudimos percibir que él estaba interviniendo adrede y también a sabiendas de lo que pasaba y en connivencia con estas funcionarias, y también por el soborno agravado para este abogado. En este caso en particular de tentativa de homicidio doloso que estábamos hablando, que es la causa, digamos, que da o que desata, digamos, esta investigación, ¿qué suma, qué cantidad de dinero se estaba solicitando? Bueno, inicialmente las conversaciones daban a entender de que había una solicitud para la fiscal de 20 millones de guaraníes y posteriormente hubo un pedido aparte de unos honorarios profesionales de 7 millones y medio en total, porque solicitaba una entrega de 5 millones, 20 millones una vez obtenido el resultado dentro de la preliminar, y los honorarios profesionales rondaban cerca de los 32 millones de guaraníes, lo que habrían solicitado ellas en esa causa en particular. Pero como ya había adelantado, hay innumerables hechos que son investigados ahora por el Ministerio Público, donde había pedidos en unas causas en particular donde le decía, y había conversaciones que se reenviaban justamente con el abogado que está hoy día imputado también, donde decía, por ejemplo, Griselda es la secretaria, y le decía, bueno, hablé ya con Marcos, voy a ser literal, habla con tu chuli, le decía la fiscal a su secretaria, y ya hablé con Marcos Velázquez, dijo. Y después le reenviaba el mensaje de Marco Velázquez, que es el abogado, diciéndole 20 millones ya es mucho. Esto hablamos en relación a otra causa. 20 millones ya es mucho, ni 15 siquiera, hasta 10 lo que se puede pagar, y si no, que continúe nomás así. Y a lo que la fiscal habría contestado, a la pucha ya se hace el exquisito, me conformo con una parrilla o una mesa de quincho del Apacho. Qué vergüenza, qué bárbaro. Eso está mencionado en los chats. Sí, está en la imputación. Y otros casos más, solamente doy como ejemplo como para determinar por qué el Ministerio Público tomó la decisión en cuanto a la asociación criminal. Habían casos de Alcotés donde se denotaba que habían pedidos fuera del lugar, donde las mismas trazaban un modus operandi donde habrían hecho actas paralelas como para no dejar evidencia. Hay mensajes donde la fiscal aparentemente decía
que se cuiden de la manera en que estaban hablando con los profesionales, porque que hablen vía WhatsApp como para que no quede evidencia. O sea, es por eso que se tomó esta decisión tan rápido, por un lado, y por otro lado, haciendo una prognosis. Evidentemente el cúmulo de evidencias que tenemos hoy día hasta da para pedir un abreviado en cuanto al plazo y acusar lo antes posible, solo que hay ciertos actos investigativos que podrían ampliar también los hechos punibles, y eso tendríamos que comunicar como posibilidades nuevas: enriquecimiento ilícito, podría haber denuncias falsas, podría haber hasta extorsiones dentro de las investigaciones. La línea investigativa que sigue ahora justamente es auditar las causas que estaban a cargo de esa unidad penal, y posteriormente a ello comunicar o unir estas causas, ¿verdad? Perfecto. Sí, compañero, ¿tiene alguna consulta para la gente fiscal? Sí, para el fiscal, gracias por la deferencia, fiscal, por atendernos a esta hora. Sabemos que ya están con otras actividades, pero consultarle más que nada respecto al chat de la fiscal Giralt. Entendemos que el que está mencionando ahora es de otro caso y realmente es muy grave también, pero del caso específico que ustedes empezaron a investigar, ¿en qué momento a ella la ligan con esta chica por este caso, con la asistente? ¿Qué se lee en el chat? Bueno, sí, en realidad, en el caso en particular, lo primero que nosotros tenemos, como ya había manifestado, es la conversación entre la abogada que la cita a Griselda como que sería una de las articuladoras de esta negociación, ¿verdad? Posteriormente, lo que nosotros hacemos es grabar la conversación ya con orden judicial en la unidad penal el día del allanamiento. O sea, primero hicimos el operativo de grabación y posteriormente allanamos la oficina. En esa grabación sí ya se denota de que ella daría a entender de que la fiscal le asegura el resultado. Y posteriormente a eso tenemos las conversaciones del propio celular de la imputada Griselda Hacha, donde la misma, sobre este caso en particular, la cita a la abogada Liz, la que ya estuvo imputada desde un comienzo, diciendo que estaba hablando, que estaba en las negociaciones, hablando de montos. La fiscal le habría dicho que, porque acá tenemos que recordar que hay 2 procesados en esa causa que citamos, y que la fiscal le habría dicho: ese monto que hablamos es por los 2, si ella está por uno nomás no es el monto. Y después de eso también hay otras conversaciones en torno a eso. El día del allanamiento, antes de allanar, ella le manda un mensaje a la fiscal diciéndole: ya vino la abogada Liz y ya vino con el papá de Richard, que es el acusado. Entonces, tenemos la información cerrada a priori como para tomar, primero, el estándar para la imputación está mucho más que sobrepasada. Y como dije hace rato, ya con este cúmulo de probatorio tendríamos hasta para un juicio oral. Qué bárbaro, fiscal. Y cuando usted dice buscando beneficios patrimoniales, ¿era para las otras causas también la misma postura de la fiscal Giralt, las otras causas que usted encontró en el celular? Sí, es así. Había pedido de montos de dinero, como ya había citado, había hasta un pedido de mobiliarios en torno a la solución así decía, fiscal, de una causa. Perdón, pero a mí también... Perdón que le interrumpa, pero para que la gente sepa, efectivamente ella dice: me conformo con una parrilla o una mesa del apache para mi quincho. Sí, trato de ser lo más literal, Patricia, pero claro, sí, era más o menos parecido a eso lo que decía el mensaje. No quiero errar por alguna palabra, pero sí, me conformo con una parrilla, dijo, y después decía, bueno, en todo caso, una mesa del apacho para mi quincho. Y después había otros pedidos, y acá vamos de lo menos a lo más. Había, evidentemente, dentro de los turnos caían por Alcotés personas, y había conversaciones donde le decía: bueno, ¿qué le pedimos, doctora? ¿Y qué auto tiene? Y de acuerdo al auto veían lo que tenía que donar, o, en todo caso, ¿verdad? Cuestiones que en realidad yo no quiero entrar ni siquiera a tallarla, porque sabemos que hoy día el Alcotés es hasta atípico, ¿verdad? Entonces,
dentro de esas conversaciones le pasaba la graduación y ellos festejaban que caía gente dentro de los turnos y posteriormente habrían hasta solicitado, en este caso en particular, por ejemplo, era un auto de un valor menor, entonces le decía que haga donaciones para el juzgado, para la fiscalía, pero que hagan 2 actas como para no dejar evidencias, y posteriormente le decía, y bueno, y pedirle también 3 termos de tu delivery, por ejemplo. O sea, por favor, realmente qué grave. Es bastante vergonzoso el grado de negociación que habrían tenido dentro de una unidad penal. Permítame, estamos escuchando atónicos todo esto, ¿verdad? Pero por lo visto era un modus operandi en esa oficina del Ministerio Público. Es decir, uno puede pensar de que esto habrá ocurrido hace mucho tiempo atrás, venía ocurriendo, y es hasta lógico pensar, y la gente lo estará diciendo, pero acá hay que intervenir, se debería auditar. Eso se puede hacer en una oficina fiscal para saber, porque capaz puede haber casos más graves, doctor. Sí, justamente, Dante, ya el día de hoy informamos a Fiscalía General y solicitamos a Inspectoría la auditoría de esa unidad y informamos al adjunto de la zona sobre esta situación. Evidentemente yo creo que hoy mismo se habrán tomado ya los recaudos como para tratar de cerrar el acceso a estas personas de esa unidad penal, y vamos a empezar a analizar causa por causa dónde tuvieron intervención estos abogados, por lo menos que a priori son los implicados o serían los implicados, y posteriormente eso sería, yo haciendo un análisis personal, creo que una caja de Pandora. Ahí podríamos tener extorsiones, persecución de inocentes, denuncias falsas, varios tipos penales que podrían abarcar lo que eventualmente se estaría haciendo en esa unidad. Realmente es lastimoso, primero como parte del Ministerio Público, que tengamos este tipo de funcionarios, pero justamente lo que hacemos también es demostrar que la depuración tiene que venir de adentro mismo del Ministerio Público. Totalmente. Ahora, fiscal, esos mensajes que usted descubrió y que recién pasamos en pantalla, ¿esos mensajes ya estaban borrados y ustedes lograron recuperar o estaban tal cual en el teléfono? No, estaban tal cual. Tenemos sospechas de que lo que pasa es que al momento del allanamiento, dentro de un operativo, lo primero que hacemos es apartar a la persona del celular. Es un momento de sorpresa, entonces muchas veces no se puede, ellos no pueden borrar. Lo cual, por eso justamente ya con estas imputaciones nuevas, yo creo que ya va a ser improcedente y todo tratar de buscar información en los teléfonos, por ejemplo, del agente fiscal. Una vez que empezó el operativo, yo estoy seguro de que ella habría borrado ya todo lo que tenía en el celular. Y ya casi por lo menos en un porcentaje muy alto, ya es muy difícil de recuperar. Y acá tenemos que tener en cuenta de que hay teléfonos de última gama. Entonces, realmente, primero que se hizo un buen trabajo por parte del laboratorio forense del Ministerio Público, y lo que sí no quiero dejar de recordar es lo loable de la denuncia misma de este señor, que es el padre de un procesado, porque es eso lo que realmente necesitamos, que la ciudadanía realice las denuncias de manera responsable, como para que podamos nosotros también actuar en consonancia. Le escuché decir, doctor, que la señora imputada tenía una inmunidad por el cargo que tiene, y uno puede decir, ¿verdad? Pero esta señora puede intervenir, entorpecer la investigación. ¿Qué está solicitando usted? ¿Ella sigue en funciones? ¿Quién tiene que apartarla del cargo? Porque todo lo que estamos escuchando, por lo que estamos escuchando, usted tiene unas evidencias muy sólidas le escuchaba decir incluso para un eventual juicio oral y público. ¿Quién tiene que hacer? ¿Es el jurado de enjuiciamiento? ¿El Ministerio Público per se puede hacer, tipo administrativamente, una separación? Y lo otro, ¿qué expectativa de pena tiene las imputaciones que usted ya hizo? Sí,
Bueno, para ordenar un poquitito, en realidad nosotros tenemos como Ministerio Público, sí, ya yo creo que la Fiscalía General ya habrá tomado la decisión de apartarla de esa unidad. Ella ya no ejercería ninguna función, pero lo que nosotros solicitamos es, los magistrados judiciales, tanto jueces y fiscales, tienen un tipo de inmunidad y esa inmunidad, los fueros son de detención, no de proceso, y es justamente lo que hizo correctamente el juez del MAS al admitir la imputación y citarla ya para imposición de medidas, y a la vez, claro, porque eso es lo que preceptúa tanto nuestra Constitución Nacional como el Código Procesal Penal, comunicar al jurado de enjuiciamiento, a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público. El jurado de enjuiciamiento lo que hace es levantar esa inmunidad y suspenderla en sus funciones como para que se pueda ejercer posteriormente alguna medida cautelar. Sí tenemos siempre, pero lastimosamente es una prerrogativa constitucional, entonces tenemos siempre la posibilidad de todavía de alguna fuga o de ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y la expectativa, doctor? Perdón. Sí, todos los tipos penales son de hasta 5 años de pena privativa de libertad, pero aquí tenemos que entender de que evidentemente, por lo menos a priori, ya tendríamos un concurso, lo cual podría alzar el marco penal inicial, ¿verdad? Un agravante. Ahora, fiscal, cuando usted hablaba de la imposición... Exactamente, sí. Exactamente, sí, con el agravante que es fiscal, ¿verdad? Cuando usted hablaba respecto a la imposición de medidas, en este caso, no quiero que pero opine, no sé si me estoy expresando mal, pero ella recibiría, o se dan los casos de la prisión domiciliaria para tipos de esto, o ya la preventiva se suele pedir. Bueno, en realidad ahí vamos a, o sea, por lo menos voy a tratar de ser un poco moderado con mis dichos. No puedo todavía adelantarme a la medida cautelar de que va a solicitar el Ministerio Público. Justamente en el requerimiento dijimos que al momento de la audiencia se va a tomar la determinación de solicitar la medida cautelar que corresponda, y ahí veremos, Patricia, y va a ser una cuestión estratégica. Sabemos de que la prisión preventiva es de última ratio, pero evidentemente ahí siempre chocamos entre lo que es el eficientismo y el garantismo. El garantismo, evidentemente, lo que trata de proteger es de que alguien no sea penado antes de ser juzgado o condenado, pero por otro lado, el efectivismo lo que busca es justamente que se pueda llevar a cabo el proceso penal, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esa decisión de solicitar esa medida al momento de la imposición de medida, que sería el 9, según lo fijó el juez del MAS. Fiscal, y por último, una opinión como tal, como agente del Ministerio Público, ¿qué sensación a usted le da que su propia colega caiga en este tipo de situaciones cuando realmente el trabajo de una fiscal es todo lo contrario, ¿verdad? Y que la ciudadanía confía en los fiscales. Y realmente, justamente, Patricia, el Ministerio Público es una institución bastante golpeada por la credibilidad, y este tipo de actuaciones es lo que mancha el trabajo bien realizado por otros fiscales. Entonces, por un lado es una pena, pero por otro lado se tiene que entender el mensaje que el Ministerio Público no va a justificar ni no va a apañar acciones o hechos penalmente relevantes de quien sea colega o quien sea. Bueno, fiscal Osmar Legal, le agradecemos bastante por su tiempo y, repito, por esta deferencia para con NPI, para con Telefuturo también. Gracias por las explicaciones. Por favor, Patricia, a Dante también y acá a todo el equipo, gracias, y no, por favor, a las órdenes. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, también, que volando se fue a la casa, al sitio donde el fiscal lo citó para escuchar un poco, porque es un tema demasiado grave.